así lo dice Bolognesi, estaba formada por tandeños y ariqueños, la Guardia Nacional, pero además regimientos que se habían formado en el momento de la guerra, no antes, en el momento de la guerra. Y mucha de esta tropa no tenía preparación militar, nada, absolutamente nada. Simplemente eran valientes tandeños que habían ido a defender el puerto de su departamento, que estaba sitiado por los chilenos. Y también por tarapaqueños que pensaban recuperar el departamento de Tarapacá, que ya había sido tomado por Chile. Y las disposiciones en el morro eran la batería alta, que eran las finales donde estaba la cima del morro. Estaba ahí el capitán de navío Guillermo More y también Marino Espinosa, que estaban en la batería baja. Después estaban otras trincheras que estaban en Cerro Gordo y atrás, en la parte trasera, protegiendo básicamente la parte este del morro de Arica, era el Fuerte Ciudadela y el Fuerte del Este. Tenían artillería, como también tenían infantería. El que dominaba en el Pacífico tenía ganada la guerra. Por eso Chile había comprado estos dos blindados en Europa, el Cochrane y el Encalada. Y en estos momentos, no solamente los chilenos tenían todos estos regimientos para atacar y violentar el morro y aledaños, sino que también tenían una escuadra con buques modernos. Estaban el Cochrane, el Covadonga, el Loa y el Magallanes, ¿no? Que eran buques muy poderosos, modernos. Bolognesi envía el 4 de junio una extensa carta en donde solicita tanto a Montero como a Leiva que envíen fuerzas. Arica, junio 4 de 1880. Señor General Montero o Coronel Leiva, este es el octavo propio que conduce tal vez las últimas palabras de los que sostienen en Arica el honor nacional. No he recibido hasta hoy comunicación alguna que me indique el lugar en que se encuentra, ni la determinación que haya tomado. El objeto de esta es decir a vuestra señoría que tengo al frente 4000 enemigos, poco más o menos, a los cuales cerraré el paso, a costa de la vida de todos los defensores de Arica, aunque el número de los invasores se duplique. Si vuestra señoría con cualquier fuerza ataca, o siquiera hackea la fuerza enemiga, el triunfo es seguro. Grave, tremenda responsabilidad vendrá sobre vuestra señoría si, por desgracia, no se aprovecha tan segura, tan propicia oportunidad. En síntesis, actividad y pronto ataque o aproximación a Tacna es lo necesario por parte de vuestra señoría, por la nuestra. Cumpliremos con nuestro deber hasta el sacrificio. Es probable que la situación dure algunos días más y aunque hayamos sucumbido, no será sin debilitar al enemigo, hasta el punto de que no podrá resistir el empuje de una fuerza animosa, por pequeño que sea su número. El Perú entero nos contempla. Ánimo, actividad, confianza, y venceremos sin que quepa duda. Medite vuestra señoría en la situación del enemigo, cerrado como está el paso a sus naves. Ferrocarril y telégrafo fueron inutilizados, pero hoy ya funcionan los trenes para el enemigo. Todas las medidas de defensa están tomadas. Espero ataque pasado mañana. Resistiré. Hágame propios cuando sea posible. Dios guarde a vuestra señoría. Francisco Bolognesi. Me parece que estaba súper angustiado, porque él pedía y pedía refuerzos y ayuda. Le mandó un telegrama al Montero y a Leiva diciéndoles que era la octava comunicación que les hacía, que no recibía ninguna respuesta, y que él creía que si ellos atacaban el enemigo se le podría detener, pero no le hicieron caso, pues. ¿Por qué no llegaron nunca los refuerzos? Existen varias teorías, pero fue una decisión expresa de Nicolás de Piérola, presidente de la República por golpe de Estado
de diciembre de 1879. Y esto se puede comprobar en su archivo personal, que está guardado en la Biblioteca Nacional. Ahí se pueden encontrar las comunicaciones del prefecto de Arequipa, donde le transmite el pedido de ayuda de Bolognesi. Y si no acudieron refuerzos al Morro, fue porque Pierola no quiso hacerlo, en complicidad, creo yo, con los comandos del sur. No lo hicieron porque no quisieron y no porque no les llegaran telegramas propios. Manuel Baquedano, al ver que todo estaba minado por la información que le estaba dando Teodoro Elmore, definitivamente había un temor ahí, porque una mina o varias minas podían volar a cientos de chilenos, a todos batallones enteros, al tiro, como dicen ellos. Entonces, para evitar ese temor, decide enviar a un parlamentario chileno para intimarle rendición a Francisco Bolognesi, porque sabían, por las cosas de inteligencia, habían varios espías que trabajaban a favor de los chilenos. Entonces, para evitar ese derramamiento de sangre, deciden enviar a José de la Cruz Salvo un 5 de junio de 1880. Don José de la Cruz Salvo Poblete avanza hacia las posiciones peruanas, donde es recibido por el oficial peruano Zavala. Él había estado en Chile y en consecuencia es bastante probable que hayan tenido un conocimiento previo entre Zavala y Salvo, como ocurría con muchos oficiales chilenos y peruanos que tenían un conocimiento recíproco, incluso hasta de índole familiar. El parlamentario, el que fue desgraciadamente a intimar rendición, pero con el propósito de que no hubiera más muertes, porque ya se sabía en ese tiempo que estaban los chilenos poco menos que rodeando el Moro, entonces iba a ser una guerra muy cruenta. Entonces él fue a parlamentar, por indicación de sus superiores obviamente, con la vista vendada, a parlamentar con el general Bolognesi, para que llegara hasta ahí la batalla. El diálogo es sin duda conmovedor. Es conmovedor por, en primer lugar, por el escenario en que se da en el cuartel general del coronel Bolognesi. El coronel Bolognesi lo recibe en este cuartel general, un salón que se describe como muy sobrio, muy modesto, donde lo recibe como un caballero, que era Bolognesi, y en consecuencia el coronel Bolognesi, adivinando un poco tal vez, ¿cierto?, cuál era el propósito de esta visita, le dice: lo oigo a usted, señor. Y Salvo le transmite el encargo del general Baquedano, que consiste básicamente en decirle que, dada la superioridad de las fuerzas chilenas y dado el inminente ataque que va a sufrir la ciudad, lo aconsejable era que Bolognesi depusiera las armas. Dicho de manera más brutal, que se rindiera. Bolognesi, en cierto modo, hasta ofendido, ¿no?, por esa propuesta. Le dice las famosas palabras, ¿no?, de que tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Que es una respuesta notable y es la respuesta esperable de todo quien ha seguido la profesión militar y de todo quien ha jurado defender a su patria. En consecuencia, esos son los sagrados deberes que tiene que cumplir y que menciona Bolognesi sin vacilación ninguna. El mayor Salvo, muy lacónico, le contesta entonces: señor, no tenemos nada que seguir conversando y me retiro. Y ahí Bolognesi tiene un gesto que me parece admirable y no tan usual, porque lo normal es que hubiera bastado con su decisión como comandante. Sin embargo, detiene a Salvo y le dice: un momento, mayor, lo que le he dado ha sido mi opinión personal. Me gustaría conversar con mis jefes, con mis oficiales, para ver si comparten esta decisión mía. Y entonces le pide Bolognesi a Salvo si puede esperar la respuesta definitiva. Salvo, probablemente pensando que esto
era una estratagema para ganar tiempo, se mantiene firme, a pesar de este trato caballeroso, le dice: no, coronel, lamentablemente yo me tengo que llevar la respuesta ahora, no está prevista esta demora, le dice. Y entonces Bolognesi dice: entonces tenga la bondad de esperar algunos momentos, y hace llamar a la mayoría de sus jefes. El primero que entró fue More, seguido de el gran Alfonso Ugarte, después está el valiente Arias Yarajuez, este gran tangneño. Les dice lo que le ha señalado al emisario, al parlamentario. Todos decidieron pelear y él también. Entonces él a Salvo le dijo, la famosa respuesta, pues sabe señor, que tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Vale decir que no pensaban pegarse ni dejar de pelear, ¿no? Entonces ahí hay un hecho destacable. Bolognesi no quiere ser solo él el que provoque su sola decisión, el que provoque esta mortandad, sino que consulta a sus principales jefes y todos son absolutamente coherentes con la opinión dada por el comandante de la guarnición. Eso me parece un hecho muy interesante de resaltar, como también la decisión de Bolognesi sin vacilación ninguna, lo que adquiere mucho más valor. Él y todos sus oficiales sabían que los iban a matar si no se rendían y no se querían rendir, o sea que sabían que iban a la muerte segura. Ya las últimas palabras de Bolognesi prácticamente reitera lo que ya le había dicho a solas, ¿no? Dígale a su general Manuel Baquedano que Arica no se rinde. Vamos a pelear hasta quemar el último cartucho. Entonces al chileno no le quedó más que decir: he cumplido mi misión, hasta luego. Y le da la mano a aquellos que se la estaban dando también. Dice: hasta luego. El ataque a Arica comienza con un verdadero duelo de artillería primero, ¿eh? Hay un largo duelo. Baquedano pensó que el solo efecto de la artillería, tanto de campaña, o sea, la artillería terrestre, como también de la artillería de los buques de la escuadra chilenos que estaban fondeados en la bahía de Arica, ese volumen de fuego artillero iba a ser suficiente para amedrentar a la guarnición y para probablemente conseguir la rendición que no se había logrado a través de este parlamento entre Bolognesi y Salvo. Estos 4 buques que tenían frutos en la bahía estaban ahí resguardando la costa y el mar para desde ahí atacar los fuertes del norte, porque ellos se habían colocado justo en la zona que hoy día sería más o menos el límite entre Perú y Chile, ¿no? La zona de la Concordia. Allí estaban. Y de hecho el fuego de las baterías del norte, el fuerte de San José, Santa Rosa y 2 de Mayo, alcanzaban estos buques, ¿no? El prefecto le contesta que sí, que bien, que vivan los soldados que están en Arica defendiendo el Morro, que vivan, que vive el Perú, pero no envían nada. El Manco Cápac, que era un monitor, prácticamente estaba anclado en la bahía, al costado de la isla Alacrán. Tenía los motores malogrados, no funcionaban, o sea, estaba inmóvil el monitor. Solo era como una batería flotante, por decirlo así. Y un disparo preciso de las baterías altas le dan al Cochrane. Se mete el disparo en la casamata. Mata a 2 marinos y deja 25 heridos, ¿eh? Gravemente heridos. Finalmente lo remolcan. Fue un golpe muy fuerte. Cuando el general Baquedano se da cuenta
de que ese 5 y 6 prácticamente ha sido pérdida de ellos porque no pudieron hacerle ningún daño a las tropas peruanas, decide intentar una vez más, pero ya no con un parlamentario de ellos, sino un parlamentario nuestro, que fue Teodoro Elmore. Elmore recibe la orden de parte de sus captores chilenos de ir a ver a Francisco Bolognesi y hacerle, de alguna manera, intentar convencerlo de que se rinda de manera hidalga, de manera nada deshonrosa, para evitar un derramamiento de sangre. E inclusive Teodoro Elmore le manifiesta el plan chileno sobre cómo tomar el Morro de Arica, que al final terminó siendo cierto, pero que Bolognesi y los suyos desconfiaron de esa versión porque pensaban que podía haber sido una estrategia ordenada por los chilenos a Teodoro Elmore. Fracasada toda la negociación y no teniendo otro recurso para poder emplear el puerto de Arica, los chilenos deciden la toma y el asalto de la guarnición de Arica. Se espera a la noche siguiente y Lagos es el que decide iniciar el desplazamiento de sus fuerzas por la noche. Démonos cuenta que las fuerzas chilenas aún estaban acampando a 8.000, 10.000 metros de la ciudad y del Morro, fuera del alcance de la artillería de Arica, de la artillería peruana. En consecuencia, todo el trabajo de aproximación es nocturno y se dejan fuegos encendidos en los campamentos para que los exploradores peruanos creyeran que aún todavía las fuerzas chilenas estaban vivaqueando, estaban acampando en sus respectivos lugares. Y sin embargo se produce el desplazamiento durante la noche, unas fuerzas por la playa y otras rodeando el Morro. Entonces el tercero y el cuarto de línea, junto con el Wing, que fue finalmente la reserva que atacó el Morro, se fueron por atrás del Cerro Condorillo hasta salir en la parte trasera del Valle de Azapa, que era la parte trasera del Morro y de la ciudad de Arica. Allí estaba la hacienda Buenavista, que era de Carlos Wegelin. Carlos Wegelin era un chileno que se hacía pasar por francés, su ascendencia era francesa, y él estudió, era un compañero de aula con Manuel Baquedano, con el clérigo Juan de Dios Romo, estudió ahí, en Santiago. Entonces esa afinidad que tenían era propicia para Baquedano, para poder informarle todos los movimientos de los peruanos y saber por dónde atacar y poder soltar las minas. Una de las consideraciones que tuvieron los chilenos durante el ataque era la amenaza de los campos minados. Ellos supieron de esta red de campos minados porque por una cosa del azar capturaron al ingeniero y conocieron aproximadamente cuál era la ubicación de esta red de campos minados. Antes de mandar la orden, tenía razón su corazonada, su sentir, el viejo coronel Pedro Lagos, de que el teniente coronel Ricardo Castro no iba a mandar al ataque, se acobardó. Sus dos subalternos decidieron tomar la posta y atacar el tercero de línea. A las 5:30 de la mañana, minutos antes que empiece a crecer, cuando ya empezaba a ponerse un poquito azul, la Camanchaca estaba muy fuerte, la neblina estaba muy densa, todavía no se aclaraba completamente, deciden atacar. Empiezan a aparecer y ya no les da tiempo a reaccionar, solamente gritar enemigo a la vista y empieza pues el fuego. Cuando hubo las primeras explosiones de las minas y efectivamente volaron chilenos y volaron peruanos, según dicen los relatos, eso enardeció mucho a las fuerzas chilenas y se produce el ataque de los dos regimientos que van en vanguardia, el tercero de línea y el cuarto de línea. Las baterías que tenían del Este y Ciudadela no pudieron repeler con sus fuegos el asalto enemigo, pues se encontraban los cañones reglados a más distancia. El asalto inicialmente contra la 7ª división, que tenía 3 batallones, el batallón Granaderos de Tacna, el batallón Artesanos de Tacna y el batallón Cazadores de Piérola, fue contundente. La carnicería fue enorme.
todas las terceras, la primera, segunda línea de defensa, fueron todos diezmados, hasta que finalmente llegan al fuerte en sí, donde estaba justo Arias Araujo. El tercero de línea empieza con los corvos a romper todos los parapetos, todos los sacos de arena. La superioridad numérica era tal que ya era charcos de sangre por todos lados. Estamos hablando de 5 enemigos atacantes por cada defensor de la guarnición de Arica. Se utilizaban a falta de munición las bayonetas y a falta de las bayonetas, las culatas de los rifles para poder defenderse de este asalto arrollador del invasor chileno. Fue la muerte también emblemática y heroica de Justo Arias Araujo. Empiezan a rodear a los chilenos, solamente quedan algunos peruanos defendiendo pues al jefe de Ciudadela, el viejo coronel, el León de Tacna, conocido como el León de Tacna. Un temple muy fuerte, un carácter muy fuerte, muy firme. Los chilenos lo rodean y uno de ellos, al saber que él era el oficial superior, para tratar de no matarlo, decía: ríndase, coronel, no queremos matarlo. Y él heroicamente responde: no me rindo, so carajo, viva el Perú. Todos los soldados pues lo acribillan, a él y a los pocos soldados. Muchas veces la historia es ingrata con los personajes como los soldados rasos o los que no llevan las grandes responsabilidades en las guerras, y más bien tiende a reconocer a los altos oficiales. En la batalla de Arica hay un soldado que es un artillero, cuyo nombre es Alfredo Maldonado, que es un muchacho de 16 años de edad, que al verse rodeado por el enemigo, hace estallar el polvorín sin ya importarle su vida. Y esto lo hace para evitar que las municiones caigan en manos del enemigo. Cuando estalla el polvorín, están varios de sus compañeros adentro, heridos, y también está el enemigo que ha puesto pie en la zona artillada. Desde la parte alta de Morro, Francisco Bolognesi, junto con Guillermo More, empiezan a ver todo lo que estaba pasando, que prácticamente todas las líneas de defensa estaban siendo diezmadas. Luego de eso, Bolognesi ordena a los batallones Iquique y Tarapacá de la 8ª División que se replieguen al Morro. Ante el fuego cruzado de los atacantes, esa orden se pudo cumplir a medias. Cayeron los principales jefes de esas unidades, que estaban comandadas por Alfonso Ugarte, por Roque Sáenz Peña y por Ramón Zavala. Hay testimonios militares chilenos que materializan la dureza de este combate. Es el momento decisivo, la etapa definitiva del combate. Los sobrevivientes se encuentran agrupados en la cima del morro y se encuentran rodeados. Entonces se pasa a la lucha clásica de la infantería, que es la bayoneta. Pero el mayor número de enemigos se impone y los defensores van cayendo uno a uno y conforme caen son degollados. Le cuenta a su padre, a Luis Sáenz Peña, el asalto final era que en determinado momento él decía que ya toda resistencia era imposible. Evidentemente iban a terminar muriendo arriba del morro y que bueno, tal como había dicho el coronel Bolognesi, que iban a jugar hasta el último cartucho. 6 o 7 balazos le dispararon a Mor, que cae al lado de él, y le cuenta a su padre en determinado momento que conservo en la levita la sangre de Mor que me manchó al caer. No sabía cuántos le habían dado a Bolognesi. Muestra lo sangriento, ¿no es cierto?, de lo que se estaba viviendo
en ese momento. Yo siempre viví con una imagen tremendamente brutal de esa batalla. Eso lo refleja Roque en todas sus cartas. Él dice entonces que en esa oportunidad él le ofreció al Perú lo que tenía, que era su caballo, su espada y su vida. Y cuenta entonces que, de lo que le quedaba a su caballo se lo mataron en la refriega cuando él se junta con Bolognesi, se baja del caballo y se lo matan al caballo. Su espada se le desprende del brazo porque estaba herido y ya con la herida en frío no la pudo envainar y queda clavada al lado de él. Y que su vida, dice, mi sangre no la quiso el Perú. Perú no quiso que cayera mi sangre en el morro y quiso entonces que mi vida quedara para ser testimonio, un testimonio imparcial de la crueldad de esa batalla, de lo sangriento, de la agresividad. Allí cae More como tantos otros, atravesando por una multitud de proyectiles, y el coronel Bolognesi, el viejo amigo, el anciano venerable, inclina su frente y cae con el arma serena y el rostro plácido y sonriente. Una bala le había atravesado el corazón. Cuando volvimos al campo de los muertos buscando los cadáveres de Ugarte y de Zavala, encontramos el cuerpo frío del que fue nuestro jefe. Me detuve un momento en contemplarlo y aún conservo la impresión que me produjo la disposición del cadáver profanado momentos antes. Los bolsillos del pantalón estaban vueltos hacia afuera. Se le había despojado de la chaquetilla y de las botas, y un feroz culatazo le había descubierto la parte superior del cráneo, derramando la masa cerebral sobre el tosco lecho de granito. Muchos heridos se refugiaron en la iglesia de San Marcos de Arica. Esta es una iglesia muy particular que tiene una historia muy especial. Esta fue diseñada y construida por el arquitecto Gustavo Eiffel, que fue el que también construyó la torre que se encuentra en París. 70 soldados se refugian en la iglesia de San Marcos de Arica. Los chilenos ya estaban medio ebrios también, porque ya se habían dedicado al saqueo, repito, al estupro, a la vejación, al pillaje, lúmpenes. Abrieron a culatazos la puerta de la iglesia y sin respetar el lugar sagrado, primero se robaron todo lo de valor. Y después sacaron en pellones a los prisioneros, los fusilaron en las gradas de la iglesia. Así a mansalva. La Cruz Roja Peruana, que es la primera que se instituye en América, sale a recoger a los heridos peruanos, pero no encuentra a uno solo, los encuentra a todos muertos. Sin embargo, recogen heridos chilenos, ciñéndose al código y compromiso que ellos tienen de salvar la vida a todo ser humano, sin importar de qué bando del ejército está. La Cruz Roja los traslada, los cura, los sana a los chilenos. Y hay un oficial chileno que reconoce la acción valerosa de la Cruz Roja. El artículo 3 del Derecho Internacional Humanitario dice: si un combatiente, alguien que no es un peligro, no tiene un arma, tienes que respetar su vida, y si está herido, tienes que protegerlo, y que pase el conflicto, devolverlo a su país. Y eso no se hizo. Y los chilenos ya sabían de la existencia de la Cruz Roja, y sobre todo de que también se aceptó la participación de las 4 ambulancias peruanas. El cónsul inglés en Arica, cuando los chilenos ingresan a Arica, reclama
y dice que el ingreso al ejército chileno no ha sido el de un ejército civilizado, sino el de unas hordas de salvajes, ¿no? Y eso se ve en cómo los chilenos atacan a los peruanos y a los heridos. El comandante José Sánchez Lagomarsino, al ver que la bandera chilena es izada en la cima del morro, ordena hundir el monitor Manco Cápac. Eran las 9 de la mañana. El cuerpo del coronel Bolognesi llega al puerto del Callao, acompañado de los restos de Juan Guillermo More y Ramón Zavala. Es recibido solemnemente por 4.000 personas, entre las cuales estaba su hermano, el también coronel Mariano Bolognesi. Luego es trasladado al cementerio Presbítero Maestro, donde tocan el Requiem de Mozart para honrar a estos primeros 3 cuerpos que regresan a nosotros. El cortejo fúnebre es seguido por una multitud a lo largo de 10 cuadras, según consta en las crónicas de prensa. Meses después, 2 hijos del coronel Francisco Bolognesi, Enrique y Augusto, morirán en la defensa de Lima. Su hijo mayor, Federico, también participa de la batalla, pero logra sobrevivir. Es de él que descendemos nosotros. Y los restos de toda esta familia del coronel Bolognesi también está en la cripta de los héroes. Para mí, Francisco Bolognesi es una figura muy relevante cuando explicó la fortaleza. La fortaleza es la virtud que nos ayuda a enfrentar las adversidades, las dificultades que tenemos en nuestra vida. Y los filósofos enseñan que la fortaleza tiene 2 facetas. Primero, acometer, lanzarse. En segundo lugar, la más difícil es resistir. A mí me interesa especialmente la actualidad de un hombre que nació hace 200 años. Hoy día también hay lugar para estas figuras. Afortunadamente no estamos en guerra, pero sí estamos en guerra en cierto sentido, por ejemplo, contra la corrupción. Cada vez que una persona se niega a aceptar o a pedir una coima, está haciendo la misma función que realizó Bolognesi. Cada vez que una persona cumple sus promesas matrimoniales, cuando trabaja en serio aunque el jefe no lo esté mirando, cuando hace más de lo que se le pide, más de lo que se espera de esa persona, está mostrando en ese caso que es posible todavía en nuestro tiempo cuando muchos piensan que no vale la pena por sacrificarse por nada que no sea la propia comodidad, muestra que es posible hacerlo, que vale la pena. Y para mí eso resulta muy interesante, filosóficamente hablando, y de una enorme actualidad. Los peruanos debemos una enorme gratitud a Francisco Bolognesi. Fue la persona que tuvo el gesto y la palabra justa en el momento justo. Y esto ha sido reconocido espontáneamente a través de los años. Bolognesi no es un héroe porque lo diga un decreto, una disposición o una institución. Es un héroe porque ha merecido el afecto de la nación peruana. Y este afecto se demuestra en las provincias, distritos, innumerables calles, plazas, ríos, colegios, instituciones, clubes de fútbol que llevan su nombre. Entonces, Bolognesi está en la vida cotidiana de los peruanos, en el afecto cotidiano de todos los peruanos. El coronel Bolognesi cuenta con la admiración de Chile entero, y eso lo prueba que en 3 ciudades de Chile, desde luego en Arica, hay calles que llevan el nombre de calle Bolognesi o Plaza Bolognesi, en recuerdo del héroe peruano que supo cumplir su deber hasta el final y defender su bandera hasta el final. Eso, sin importar la nacionalidad, sin importar las causas, es siempre un hecho que causa admiración en todos los pueblos. Tantos escollos que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana y prácticamente esa valentía que tenemos que sacarla a pesar de las contrariedades, a pesar de las piedras en el camino, es seguir con nuestra misión hasta quemar el último cartucho. Ese es el legado que Francisco Bolognesi nos ha dejado
Y no solamente él, también los oficiales, también los soldados, las rabonas que pelearon, que son tan héroes como él, y pelearon hasta el final, hasta quemar el último cartucho. Y el Perú tuvo en Arica a un militar de selección, como Francisco Bolognesi. Un militar que tenía clara conciencia de que sus posibilidades de victoria eran bastante remotas. Un militar que decide combatir hasta el final. Yo creo que las fuerzas chilenas encontraron en Arica al más digno adversario que les puso el Perú al frente. El ejemplo que nos da Bolognesi de no rendirse significa mucho para los integrantes del ejército del Perú. Ese orgullo por esa tradición que sentimos todos los que vestimos un uniforme, de saber que tenemos que superar todos los obstáculos diarios que se nos presentan, los obstáculos en la vida, los obstáculos en la carrera, los obstáculos para coadyuvar al desarrollo, al progreso de la patria. Ese es el mensaje vigente que nos deja Bolognesi y ese es el mensaje que hemos asumido todos los integrantes del Ejército del Perú.